Hola, ¿qué tal a todos, amigos de Secretos de la Fama? El día de hoy, estamos frente a un tema verdaderamente controvertido, uno que sin duda despertará opiniones encontradas y nos sumergirá en los rincones más oscuros y fascinantes del espectáculo. Hablaremos sobre famosas que, con una valentía inusitada, han confesado ser, en algún momento de sus vidas, mujeres de la vida galante. No es lo mismo ser señalada por el público o la prensa, que asumir con sus propias palabras haber ejercido la profesión más antigua del mundo. Prepárense para escuchar verdades que pocos se atreven a desvelar, secretos guardados bajo 7 llaves que hoy, finalmente, saldrán a la luz. Si este tipo de historias les atrapan y quieren seguir descubriendo lo que nadie más les cuenta, no olviden suscribirse ahora mismo a Secretos de la Fama, porque la verdad, amigos, muchas veces se esconde a plena vista. Antes de sumergirnos aún más en estas impactantes revelaciones, déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo hoy y cuéntenme qué opinión tienen hasta ahora sobre este misterioso y a veces doloroso camino que algunas celebridades han transitado. Comenzamos nuestro viaje con una figura que rompió moldes en las décadas de los 70 y 80, la despampanante vedette Olga Briskin. Conocida por su extraordinaria forma de montar espectáculos y su talento con el violín, Olga también se ganó la fama por sus dotes físicos y sus extravagantes vestuarios al más puro estilo Las Vegas. Su estilo de vida suntuoso, lleno de lujos y excesos, siempre estuvo bajo el escrutinio público, pero la verdad de cómo lo obtuvo, la confesó ella misma, dejando a muchos sin palabras. Según sus propias declaraciones, Olga aceptó todo tipo de obsequios, desde suntuosas casas y joyas de valor incalculable, hasta grandes sumas de dinero en efectivo. Estos regalos eran la moneda de cambio por mantener relaciones amorosas con caballeros poderosos, que abarcaban desde presidentes de naciones hasta influyentes empresarios. Ella misma afirmó, sin tapujos, que en aquel momento carecía de una moral que la detuviera, y consideraba aquel intercambio como un estilo de vida que le permitía conseguir todo lo que anhelaba de los hombres. Ella llegó a declarar que, antes de conocer una verdad más espiritual, se vendía para obtener lo que deseaba. Me enamoraba de su visión para conducir, de su sentido administrativo. Porque yo no tuve tiempo de ir a la universidad, decía, es confesando que captaba los puntos importantes de aquellos hombres. Estas son palabras serias, amigos, que nos dan una idea clara de cómo se movía el ambiente artístico en aquellos días. Y aunque muchos puedan pensar que otras actrices hacían lo mismo, la valentía de Olga para confesarlo de su propia boca es algo que pocos lograron. Pero la historia de Olga esconde un giro trágico, una verdad que revela el dolor detrás de su coraza. Ella confesó haber sufrido un abuso siendo muy joven e inocente, cuando un hombre poderoso la llevó con engaños a un hotel y se propasó con ella. En ese momento de profunda vulnerabilidad, la violinista dijo que le invadió un coraje horrible hacia los hombres, y a partir de entonces, juró vengarse de ellos. Parte de su estrategia era dejarlos con los bolsillos vacíos, sin un solo centavo. Con el tiempo, Olga Briskin reconoció el daño que causaba a familias inocentes, a quienes, sin darse cuenta, les quitaba el pan de la boca. Llegó a poseer propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, autos de lujo y todos los caprichos que una mujer pudiera desear. Todo ganado con el sudor de su cuerpo, literalmente. Sin embargo, al final de su carrera, la cruel verdad la alcanzó, y las adicciones que encontró en el camino le arrebataron todo lo que había acumulado, dejándola sin nada. Hoy, la transformación de Olga Briskin es una revelación en sí misma. Ha encontrado consuelo y ha aceptado una vida espiritual, predicando en iglesias y aconsejando a las jóvenes a no caer en las mismas trampas. En sus palabras, nada vale más que la dignidad, y ningún dinero merece la pena si se trata de perder el alma, arrepentida de haber defraudado incluso a amigos como Juan Gabriel. Su clamor se convirtió en una oración. Dios, Señor, si tú perdonaste a la samaritana, si perdonaste a una adúltera,
Si perdonaste a una pecadora que te dio perfume que vendía su cuerpo como lo vendía yo, Señor, si tú tuviste misericordia para ellos, yo también quiero lo mismo. Pasemos ahora a otra figura que, con una sinceridad inusitada, ha desvelado su propio capítulo en esta historia de intercambios. La reconocida actriz Anel Noreña. Ella, o a quien llegó al medio artístico a través de concursos de belleza y fue contratada por el legendario Mauricio Garcés, poseía una belleza despampanante y una juventud radiante. Sin embargo, Anel confesó que lo que le sobraba en atractivo le faltaba en dinero. Una verdad cruda que la llevó a tomar decisiones que pocos se atreven a compartir. Anel relató que la belleza le sobraba, pero el dinero era su carencia, mientras que a muchos hombres adinerados les sobraba precisamente eso: dinero. Su solución fue simple y directa: un intercambio. Tú me das lo que yo necesito y yo te doy lo que tú quieres. Sin pudor, sin rodeos, sin tantas palabras. Los tratos, según ella, se hacían en caliente, sin sentimientos de por medio, sin papeles firmados, ni abogados separando bienes, sino como un negocio de compraventa, donde todo era dinero. Sí, más dinero. En diversas entrevistas, Anel ha detallado cómo acudía a fiestas donde se congregaban hombres mayores y poderosos, a quienes les presentaba su proposición de manera franca: yo tengo belleza y juventud, y tú tienes dinero. Entonces, hagamos un intercambio. Así lo decía. Y no es que sea chismoso, amigos. No es que tenga la lengua larga, pero sus confesiones están grabadas. Ella misma lo ha dicho de su propia boca, sin buscar excusas ni atenuantes. Una verdad que pocos se atreverían a gritar a los cuatro vientos. Según Anel, ella no era la única en esas fiestas. Allí andaban varias que ahora lo niegan, pero yo lo acepto porque no me hago la mosquita muerta, afirmó. Busquen bien, había varias de la época haciendo eso, y es que teníamos mucha belleza y juventud, y había que aprovecharla. Fue su implacable justificación, revelando una red de complicidades y un ambiente donde este tipo de negocios era más común de lo que el público imaginaba. Un misterio que ella misma destapa con su testimonio. Y aquí viene un giro inesperado que conecta con una de las leyendas más tristes de la farándula. No es por ser chismoso, amigos, pero una de las amigas que a menudo se veía con Anel en esas mismas fiestas era ni más ni menos que Claudia Islas. Se rumorea que Claudia tuvo un problema tras una fiesta en su casa, esa a la que invitó a Juan Gabriel, y donde supuestamente se robaron varias cosas. La culpa, increíblemente, recayó sobre el Divo de Juárez, quien fue metido al bote, supuestamente, porque la señora no quería revelar quiénes más habían estado en su casa. Dicen que Claudia Islas tenía contactos en la policía, y fue así como se facilitó que Juan Gabriel fuera el chivo expiatorio. Una triste verdad que ha circulado por años en los pasillos del espectáculo. Ahora, piensen conmigo. Todo va teniendo sentido. Las conexiones, las fiestas, los silencios. Este es el oscuro entramado que a veces se esconde detrás del brillo de las cámaras. Una revelación que deja entrever las complicidades de una época. Y fue así, amigos, como Anel Noreña terminó conociendo a José José. Según las anécdotas, en esas mismas fiestas conoció a Andrés García, o a quien luego le presentaría al príncipe de la canción. Anel buscaba un hombre soltero, alguien que fuera solo para mí, que se quisiera casar conmigo, que me diera su apellido y un hogar. Y así, finalmente, la vida la cruzó con José José. Un golazo, como ella misma lo definió. Pero la verdad es que Anel ya venía de vuelta y media, como se diría coloquialmente, con muchos kilómetros recorridos. José José, por su parte, siempre fue descrito como una persona a la que le faltó carácter, una figura que se dejó dominar por las mujeres en diferentes momentos de su vida. Aunque él intentaba justificarse diciendo que las mujeres le habían hecho brujería y por eso no podía defenderse, muchos otros afirmaban que su vulnerabilidad provenía de su adicción al alcohol. La triste verdad es que Anel Noreña, según se cuenta, hoy quiso lo que quiso con él, y al final, la relación terminó en divorcio. El hilo conductor de este video
sin embargo, permanece inalterable. Famosas que han aceptado intercambiar amor por dinero. Anel Noreña, con sus propias palabras, ha confirmado su lugar en esta lista, una verdad que ella misma ha proclamado sin que nadie más tuviera que acusarla. Así que, amigos, aquí no se trata de culpar a nadie, sino de escuchar las confesiones directas de quienes vivieron y vivieron intensamente en un mundo donde el corazón a menudo tenía un precio, un misterio que solo ellas podían desvelar. Las épocas cambian, pero las mujeres rebeldes parecen ser una constante en la historia del espectáculo. Una de ellas fue la gran Rita Macedo, cuya historia se adentra en los profundos secretos de una vida galante ejercida con la clase política de su tiempo. Rita inició su carrera artística a los 18 años, decidida a dejar de ser la mujer de Luis del Llano Palmer, un hombre mayor y muy conservador. Con una valentía que pocos poseían, Rita tomó a sus 2 hijos, Julissa y Luis del Llano Macedo, y los dejó con sus respectivos abuelos para irse a vivir su propia vida como mujer soltera. Y sí, amigos, Rita Macedo hizo cosas inimaginables para la época, y las confesó sin reparos en su libro Mujer en papel, y un testimonio crudo de una vida vivida sin ataduras, donde la verdad, por dura que fuera, se plasmaba en cada página. En aquel selecto círculo de la política, se codeaba con señores muy bien trajeados y con corbatas finas, pero de moral muy baja. Era como decía un dicho antiguo: hay gente muy bien vestida que actúa de forma terrible. Así eran muchos de los políticos de la época de oro del cine mexicano, quienes públicamente mantenían una imagen intachable, pero en la oscuridad eran más tremendos que cualquier estrella de cine. Un misterio que Rita misma se encargó de desvelar. Se habló mucho de su relación con el expresidente Adolfo López Mateos, quien en aquel entonces era un político joven, atractivo y con un don de gentes extraordinario. Se dice que él contrató a Rita Macedo para una noche de pasión y aventura. Un amor a cambio de dinero. Según la propia Rita, este fue el político que, por primera vez, la hizo sentir plenamente mujer. Una revelación impactante que contrastaba con su primer matrimonio. Luis del Llano Palmer, su primer marido, era descrito como un hombre puritano, incapaz de complacer las peticiones atrevidas de Rita. «Úrale, bájate tantito al pozo», le decía ella, pero don Luis respondía: «Eso no es de una dama, Rita», dejándola profundamente frustrada, anhelando acción y movimiento, que él no podía o no quería darle. No me crean a mí, amigos, lean el libro Mujer en papel, donde se cuentan cosas que aquí, en voz alta, nos censurarían el video. Verdades íntimas, que solo en esas páginas encuentran su lugar. Se rumorea, incluso, que Rita Macedo llegó a utilizar el palo de una escoba para paliar su fuego. Y tal era la frustración con un Luis del Llano Palmer, al que, en la intimidad, consideraba muy suricato, llegando a pensar que era gay. Esta es una verdad cruda y sorprendente que solo se atrevió a revelar en su biografía. Por eso se dice que Luis del Llano hijo le pidió a su hermana, Cecilia Fuentes, que el libro no se publicara hasta después de la muerte de su padre, para no manchar su imagen pública con estas impactantes revelaciones. La verdad es que tras su divorcio, Rita Macedo le dio vuelo a la hilacha, como se diría coloquialmente, saltando de cama en cama con diversos políticos. Y no, amigos, no era un solo político, fueron varios. Rita, sin remordimientos, tenía una tarifa establecida. Mi precio es tanto, decía, un negocio claro y directo. Negocios son negocios y caete con la lana, y si querían, podían contarle que sus esposas no los comprendían. Un amor a la mexicana contado por ella misma, una historia llena de misterios y confesiones. Finalmente, en este primer capítulo de Verdades Desveladas, llegamos a una figura mítica, la inigualable María Félix, la Doña. Una de sus frases más célebres y recurrentes resonaba con una brutal sinceridad. Los hombres que aseguraban que ella les caía mal, era porque eran pobres, porque para tenerla a ella se requería mucho dinero. Y sí, amigos, ella no mentía, porque su interés en Agustín Lara es antes que por sus canciones o su talento, fue, en primer lugar, por su dinero.
Está documentado que, antes de casarse con el Flaco de Oro, María Félix no tenía recursos económicos. De hecho, había perdido la patria potestad de su hijo, Enrique Álvarez Félix, precisamente por no poder mantenerlo. La historia cuenta que el día que se lo quitaron, juró que haría lo que fuera necesario para recuperarlo. Y así fue, amigos, que cuando se casó con Agustín Lara, aprovechó el dinero de él para ir por su hijo. Una verdad que pocos conocían sobre la motivación detrás de ese matrimonio. Según el propio Enrique, aquello fue más un reto personal que un acto de amor materno. No lo fue a buscar movida únicamente por el cariño, aunque sí lo quería, sino que lo que más la impulsó fue el orgullo. Ella no iba a dejarse humillar de esa manera. Y una revelación que añade una capa de complejidad al personaje de la doña. El dinero de Agustín Lara cambió su vida, y luego, quizás, surgió el amor, especialmente cuando él le compuso la inmortal canción María Bonita. Y según la propia doña, el maestro Agustín Lara sabía muy bien cómo hacer eso, a lo que algunas personas llaman amor. Sí, amigos, ya sé que muchos dudan, pero ahí están las entrevistas donde ella lo dijo, con su característica franqueza, que el maestro lo tenía de oro. Digo, que el flaco era de oro. Estas son las verdades que las voces silenciadas del pasado, finalmente, nos revelaron, descorriendo el velo de un mundo donde el amor y el dinero a menudo bailaban la misma melodía. Amigos, el pasado nos ha revelado verdades impactantes, pero ahora nos adentramos en los pasillos tenebrosos del espectáculo contemporáneo, donde los secretos a voces y los chismes de antaño parecen estar más vivos que nunca. Una reciente polémica ha sacudido los cimientos de la farándula, involucrando a la icónica Maribel Guardia y a su nuera Imelda Tuñón, en una disputa que ha desenterrado acusaciones de un calibre inimaginable, revelando una oscura faceta del mundo artístico que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a nombrar. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero la nuera de Maribel Guardia, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ha declarado que era un secreto a voces, en la época de mayor gloria de la artista, que políticos y empresarios organizaban rifas. Estas rifas, y con un costo de 100,000 pesos de aquel entonces, tenían como premio la compañía de actrices de Televisa durante toda una noche. Y, según su versión, entre esas actrices estaba nada más y nada menos que Maribel Guardia. Estas declaraciones surgen en medio de un amargo pleito legal por la custodia y la herencia de su hijo, lo que podría sugerir un móvil de venganza detrás de las palabras. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde el famoso catálogo de Televisa ha sido un misterio persistente, es difícil discernir la verdad completa. Algunas figuras como Lucerito niegan rotundamente su existencia, mientras que otras como Kaite del Castillo y Alejandra Ábalos lo confirman, asegurando que a ellas mismas les hicieron la propuesta. Y aquí se añade otra capa de complejidad y un nombre que resuena con fuerza: Carmen Salinas, y la inolvidable Corcholata. Se rumoraba que ella era una de las personas que se encargaba de conseguir a las jóvenes para estos encuentros con políticos. Una verdad que la misma Carmen, según algunos, habría buscado perpetuar con su obra Aventurera, donde interpretaba a una madrota. Esto, amigos, a mí no me consta de primera mano, pero los reportes de prensa y los chismorreo del medio lo han dicho en repetidas ocasiones, desvelando una faceta oscura detrás del telón. Ahora, dejando las acusaciones y los rumores, volvamos a las confesiones directas, a la valentía de quienes no tienen reparos en contar su verdad. Lin May, la vedette legendaria, ha dicho en repetidas ocasiones que los políticos la buscaban, la recogían en limusinas con guardaespaldas y la colmaban de lujos, joyas y dinero en efectivo. No, pues yo no me concentraba en nada más, afirmó, describiendo una relación donde no había espacio para el amor romántico, sino un claro intercambio de cariño por beneficio material. No andaban viendo caras, solamente andaban viendo carteras. Fue su contundente declaración. Y es que, en estos niveles, los sentimientos, si es que existen, se miden en cuentas bancarias. Entre más dinero se da, más se demuestra el amor. Como si de diamantes se tratara.
donde el tamaño dicta la magnitud del afecto. No me van a negar, amigos, que los ricos demuestran su amor con cadenas de oro, esmeraldas y perlas, mientras que los pobres, con unos tacos y unos chescos. ¿A poco no es una triste verdad? Pasemos ahora a la nueva generación, donde la profesión más antigua del mundo adopta nuevos nombres y matices. Manelik González, la famosa influencer conocida por Acapulco Shore, ha confesado abiertamente en el programa, de primera mano, que antes de la fama trabajaba en un bar frecuentado por millonarios. La chamaca estaba bonita, y los clientes le ofrecían vacaciones en yates o viajes a Europa en aviones privados, todo a cambio de su compañía. Ella, con una franqueza que asombra, admitió que, aunque necesitaba pedir permiso en su trabajo, los sugar daddies eran muy generosos y le aseguraban que no se preocupara por el dinero, que le darían una buena cantidad. Manelik aceptaba irse con estos hombres por semanas, dando amor a cambio de un beneficio económico. Le llegaron a regalar autos e incluso le pusieron un spa, aunque ella, con su vida desenfrenada, confesó no haber aprovechado muchos de esos lujos materiales, una revelación que pocos esperarían de una figura de la farándula. Manelik admite sin tapujos que un hombre que se le acerque con intenciones amorosas debe tener una mano en el corazón y la otra en la chequera, porque su amor no es gratis, vale una lana. El que quiere azul celeste, que le cueste, dice, como mi tía Chuchis diría, de estas pulgas no brincan en mi petate, pues uno, de pobre, apenas si pide prestado para la luz. ¿Cómo podría llevar a alguien a Europa? No cabe duda, amigos, que el que puede, puede, y el que no, critica. Uno se queda como el chinito. Ir nomás mirando, anhelando una vida que nunca alcanzará. Y si hablamos de sinceridad descarada, Gomita, la famosa ex payasita, ha declarado que para que ella considere una relación, el hombre debe tener un salario mensual de, por lo menos, 500,000 pesos. No, pues sí que estaría chido. ¿Pero quién gana eso, Gomita?, se pregunta uno. La muy canija parece haber hecho hasta un estudio de mercado, diciendo sin anestesia que los futbolistas ganan eso, dejando claro que no ve caras ni sentimientos, sino salarios. Está bien que hay que ser honestos, pero no sinvergüenzas, han dicho algunos, escandalizados por su abierta declaración. Si Thalía pudo conseguirse un millonario, yo también, dice Gomita, como si fuera una meta profesional. Pero amigos, si entre el público hay algún interesado, ya saben el precio. No sé cómo sean los sentimientos de Gomita, pero al menos el costo ya lo conocemos. ¿A poco no? La vida es extraña. Hay famosas que salieron de la vida galante y otras que parece se quieren meter en ella, buscando en el dinero la llave a la felicidad, que a veces se revela como una ilusión fugaz. Precisamente, una figura que emergió de ese oscuro mundo para alcanzar el estrellato es Wendy Guevara, la perdida. Ella ha relatado que tuvo que ejercer el negocio más antiguo del mundo, debido a sin necesidades económicas, y según sus palabras, también a necesidades del cuerpo. ¿Quién no recuerda cómo Wendy se hizo famosa? Ella y Paola, con una chispa innegable, se hicieron virales con su video Andamos Perdidas, grabado en un cerro de León, Guanajuato, donde las habían dejado unos clientes. Ese video, amigos, fue su boleto de salida de ese oficio, su verdad más cruda y su salvación. La fama se les vino encima. El público las adoró por su carisma y autenticidad. Los clubes nocturnos y discotecas las llamaron para shows de comedia, y así nacieron Las Perdidas. Wendy lo hizo tan bien que sus videos sumaron millones de vistas. Ya no tiene que entregarse por dinero. Ahora lo hace porque quiere. Una ironía de la vida que la llevó del anonimato y la necesidad a la cima del éxito. Una revelación sorprendente de cómo un simple hecho puede cambiarlo todo. Su fama siguió creciendo, hasta que Wendy fue invitada a La Casa de los Famosos, programa que ganó, abriéndole las puertas a contratos y más contratos, en una serie de éxitos sin parar. La verdad es que Wendy ha llegado a admitir que, a veces, cuando va a un bar y le sirven una bebida, le dicen,
Aquí está su bebida, caballero. Y ella no se molesta, porque a pesar de todas las cirugías, en el fondo se considera un hombre. Está en esta lista, amigos, porque ha aceptado abiertamente, sin tapujos, que se dedicó a dar amor a cambio de dinero. Ya que estamos en esta plática sabrosa, es momento de meternos en los terrenos de lo que se dice en los pasillos tenebrosos del espectáculo. Ninel Conde, la famosa bombón asesino, fue señalada por José Manuel Figueroa, de quien en una entrevista en el aeropuerto dijo que para que Ninel le diera un poquito de cariño, había que darle un regalito, una esclava de oro, una cadenita, un cochecito o una operación estética. En pocas palabras, si no había dinero, no había nada. José Manuel Figueroa confesó que nunca fueron realmente felices juntos, porque Ninel era una mujer interesada, incapaz de dar caricias o de hacer un desayuno, una persona a la que solo le movía el dinero. Si una persona da amor a cambio de dinero u obsequios, entonces deja de ser una relación de novios o esposos y pasa a ser un negocio. Es la misma dinámica de las cariñosas de la esquina, solo que aquí, con una diferencia de precio. Con ella no me alcanza ni la quincena, que por cierto, ya la debo en la tienda. Esa es la cruda verdad. O a otra figura señalada por solo dar amor si hay dinero a cambio, es Angélica Chain, la mera del cine de ficheras. En un reportaje de La historia detrás del mito, Alfredo Palacios y Rosy Mendoza revelaron que para que Angélica siquiera te dirigiera la palabra, tenías que tener mucho dinero. Si tenías un abrigo de pieles, un collar de perlas o un anillo de diamantes, entonces sí aceptaba salir a cenar contigo. Y entre más le subías a los obsequios y más dinero invertías, más cariño recibías. Según la historia, Angélica se casó con un empresario, pero este no le aguantó el ritmo de vida y el gasto, por lo que se divorciaron. Hasta que apareció un verdadero millonario, dueño de hoteles y de la Pepsi Cola, quien se la llevó a su mansión y le da todo lo que ella quiere. Viajes maravillosos, una mansión en Miami, un piso de lujo, avión privado, gastando dinero a manos llenas sin preocupaciones, con un marido que posee un hotel de 363 habitaciones de lujo a $800 la noche y vendió Pepsi Cola en 2002 por $1.500 millones. Su vida es de puro gastar. Al final, dicen muchos, Angélica Chain nunca dejó de ser fichera, solo que ahora ficha en la alta sociedad. Una verdad que la misma fortuna revela. Ahora, amigos, prepárense para una historia que terminó en tragedia, la de Irma-Lee Díaz, una joven cantante que fue brutalmente asesinada por su propio marido. Él, un señor ochentón, mientras ella tenía 21 años, le daba dinero a cambio de su compañía y además apoyaba económicamente a sus padres. En una fiesta, en presencia de la cantante Dulce, el marido de Irma-Lee Díaz comenzó a coquetear con Dulce y la joven cantante le recriminó: «Oiga, respete a mi hija, usted está coqueteando con Dulce enfrente de mí». A lo que él respondió, frente a todos, con una frase escalofriante: «Usted sabe que su hija tiene un precio». Fue un silencio incómodo, pues todos se preguntaban qué hacía esa joven con un señor tan mayor. La verdad, era un negocio, un intercambio de amor por dinero. Esta historia, amigos, no terminó bien. Irma-Lee Díaz estaba pensando en dejarlo, pero él no aceptó la separación, y en un restaurante puso fin a la vida de la joven artista. Él, siendo abogado, confiaba en salir pronto de prisión por su edad avanzada. El escándalo reveló que no era su única relación con hombres mayores. También estuvo con Carlos Quiñones, dueño de Radio 13. El periodista Gustavo Adolfo Infante contó que Irma-Lee Díaz tenía un pasado turbio, pues, según su madre, ella misma la ofertaba. Una verdad perturbadora que demuestra cómo, en la farándula, la profesión más antigua del mundo, a menudo se disfraza. No era el canto o la actuación el verdadero negocio, sino el intercambio de compañía por dinero. Una revelación que eriza la piel y nos deja con una profunda reflexión sobre los misterios de este mundo de fantasía y dolor. Finalmente, no podemos cerrar este capítulo sin mencionar un rumor que ha circulado con insistencia sobre Galilea Montijo.
mas dicen que le pagaban una suma exorbitante, $200,000 al mes, por mantener una relación sentimental con un señor barbón, líder de un grupo de la delincuencia organizada. A esto, amigos, ¿cómo le llamamos? ¿Amor fingido? ¿Amor comprado? Como decía la canción de Agustín Lara, vende caro tu amor, aventurera. Es que sí, amigos, el amor sincero es un tesoro muy difícil de conseguir. Y por eso, cuando lo encuentren, no lo pierdan. El amor comprado se consigue en el supermercado, donde lo venden al mejor postor. Pero el corazón, ese que se entrega sin dinero de por medio, es algo duradero. Y por eso dice el dicho, pobre es aquel que solamente tiene dinero. El amor sincero es más caro que el oro. No se puede comprar. Es lo más valioso de este mundo. Como decía Juan Gabriel, lo que se compra con dinero sale muy barato. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y es verdad, yo no quiero irme sin antes agradecerles su preferencia y que día a día nos acompañen en un nuevo video de Secretos de la Fama. Si estas historias te han revelado una verdad que nadie te contó, no olvides unirte a nuestra comunidad en Secretos de la Fama para seguir desenterrando los misterios más profundos del espectáculo. Nos vemos en una próxima entrega, donde continuaremos desvelando